Hola a todos, bienvenidos a este tutorial de Premiere donde vamos a aprender cómo utilizar el efecto de Chroma Key, en concreto el efecto Ultra Key, para reemplazar el fondo verde de nuestras imágenes y ubicar el fondo que nosotros queramos. En primer lugar, es importante tener en cuenta que el efecto de croma lo que hace puntualmente es seleccionar de una imagen toda aquella superficie que tiene un mismo tono de color, en este caso el tono de color verde. Y para que sea exitoso en su realización tenemos que tener en cuenta varios aspectos desde la grabación y desde la producción. Primero, que sea completamente parejo el tono de verde del fondo, es decir, que la iluminación sea completamente pareja, que el personaje guarde una distancia correcta desde el fondo con respecto al fondo, es decir, que no genere sombra porque puede cambiar el tipo de color del fondo, y que utilicemos una iluminación separada tanto para el fondo como para el personaje. Esto no quiere decir que siempre tengamos que utilizar una gran cantidad de luces artificiales, sino que tengamos en cuenta eso. Podemos hacerlo, por ejemplo, en un exterior donde podemos tener, de acuerdo al valor del plano de la cámara, el fondo totalmente parejo, siempre y cuando el personaje guarde una distancia prudente. Y lo haríamos con una tela de croma. Otra cosa importante, para los fondos siempre se utilizan colores mate, en este caso un color verde que absorbe una gran cantidad de luz y no rebota, sobre todo no utilizar cuando vamos a realizar ejercicios de croma colores blancos porque rebotan mucho la luz y va a hacer que nuestro personaje se impregne del tono verde y cuando vayamos a aplicar el efecto de croma, pues digamos que se aplica también a ese tono. Por eso digamos casi siempre se utiliza este tono de verde o un tono azul. Muy importante, si van a hacer un ejercicio de chroma key, por favor que el personaje no lleve ninguna prenda verde. Para este ejercicio, puntualmente, he seleccionado una toma que incluye, si ustedes se dan cuenta, si ya se los he explicado ahorita, el tono de verde, si bien digamos podemos reconocer, eso fue grabado en un estudio, el tono de verde no es completamente parejo, ¿sí? Acá podríamos ver que el tono de verde es un poco más oscuro. Esto porque el estudio tenía un sinfín para la grabación, pero digamos no se iluminó correctamente. Utilizamos luces de trabajo y esto hizo, digamos, que pues digamos no fuera completamente parejo. Vale la pena aclarar que cuando se grabó esta parte, pues no se estaba pensando en realizar un ejercicio de croma, pero estas mismas, digamos, desniveles en el tono de verde sirven muy bien para explicar este tutorial porque nos sirve para trabajar el efecto a mayor profundidad cuando hay diferencias en el tono de verde o diferencias en la luz de nuestro fondo. Tienen que ser obviamente diferencias sutiles que podamos arreglar. O sea, si tengo un tono de otro color completamente, pues tengo que trabajar otro tipo de efectos. Entonces, primer paso a la hora de realizar un croma. En el caso de este ejercicio, lo que quiero hacer es, este personaje está en un estudio de televisión, incluye a otro personaje y tiene 3 cámaras el ejercicio, ¿sí? Tiene 2 cámaras. Una frontal, que varía de plano, y una cámara lateral, que va hacia la izquierda, en la que se incluye otro personaje, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, aquí en este cambio de cámara, la diferencia en los tonos de verde es aún mayor. Entonces tengo que tener en cuenta eso a la hora de realizar el ejercicio. Acá tengo lo que sería mi segunda cámara y acá tengo de nuevo la cámara número 2, pero en otro valor de plano. Una cosa importante acá que hay que tener en cuenta es que en este valor de plano, si ustedes ven, el personaje sí generó sombra en el fondo. Entonces tengo que ver cómo lo puedo solucionar. En este caso vamos a ver cómo lo podemos solucionar utilizando una máscara directamente desde Adobe Premiere sin necesidad de ir a After Effects. Entonces tengo este plano, de nuevo tengo este otro valor de plano donde el tono de verde es distinto, entonces tengo que mirar cómo lo puedo trabajar y tengo finalmente este plano que es en el tono de verde es muy parecido al primero, que también es la cámara frontal. ¿Cuál es mi objetivo? Estos personajes que están en un estudio, quiero construir un set virtual utilizando, digamos, unas imágenes que descargué de un estudio
para hacer la apariencia que ellos se encuentran en mi estudio de televisión. Entonces, para eso, pues tengo mi video con fondo verde, que ya me di cuenta que, como les explicaba, no es completamente parejo. Y tengo 3 imágenes de fondo que voy a utilizar de estudio. Una para la cámara frontal, es decir, para los fondos en los que se ve ella. Y una para la cámara, digamos que el fondo se ve hacia la izquierda, que sería el que voy a utilizar para este tiro de plano. Cuando voy a realizar un croma también tengo que tener muy en cuenta cuál es el plano que voy a utilizar y que obviamente la perspectiva de la imagen que voy a utilizar de fondo, pues digamos sea la correcta, porque si es completamente plano, es decir, por ejemplo, en esta imagen no tengo profundidad en la imagen de fondo, pues digamos que me va a delatar un poco el croma. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a crear una nueva secuencia, puede ser a partir del clip, simplemente lo jalo acá y hacia el icono de nueva secuencia y lo genero. ¿Listo? El siguiente paso es, en este ejemplo, voy a quitar aquí el sonido para que no tengamos inconveniente con el sonido. Voy a quitar acá. El siguiente paso es, como tengo varias tomas en un mismo ejercicio, en un mismo video, entonces voy a dividir, hacer un corte donde cambian las tomas. Acá. ¿Por qué? Porque, como ya dijimos, las características de luz son diferentes en cada uno de los planos. Entonces, yo no puedo aplicar completamente el mismo efecto a todas, sino que tengo que ir aplicándolo progresivamente y cambiando las características del efecto de acuerdo a las condiciones de luz de la toma. Es como si estuviera haciendo una corrección de color. Entonces, voy a dividir acá cada vez que hay un corte, un cambio de cámara. Y también lo hago porque obviamente cada uno de los cortes tiene un fondo diferente. Pues tengo aquí 3, aquí tengo otro más, 4, y acá tengo el final. ¿Listo? Entonces de esta manera ya tengo dividido mi video. ¿Qué voy a hacer en primer lugar? Entonces voy a aplicar el efecto. Para esto voy a ir a la ventana de efectos en Premiere y voy a seleccionar la carpeta efectos de video y voy a seleccionar la carpeta que se llama keying o clave o keying que se encuentra en su computador. Si lo tienen en español, la carpeta se va a llamar clave. Voy a desplazarla y voy a utilizar para este caso el efecto ultra key o incrustación ultra si lo tienen en español. Este es el efecto que me va a permitir realizar por clave de color o el cambio de mi fondo. Tengo aquí otros efectos con los cuales también podría realizar un croma, pero el efecto Ultra Key es un efecto muy completo que tiene Premiere para realizar cromas. Entonces, lo arrastro aquí a mi video. Después voy a irme aquí a, si ustedes se dan cuenta, arrastré el video y no pasó nada hasta ahora con mi efecto, ¿no? ¿Qué sigue? Voy a ir aquí al control de efectos, y aquí voy a ver el efecto que acabo de poner, Ultra Key, y está abierto en cada una de sus opciones que yo puedo modificar de acuerdo a lo que quiera trabajar. Entonces, tengo aquí varios elementos. Primero tengo la salida, luego tengo los settings y tengo esta opción que se llama clave de color o key color, ¿sí? Y me marca aquí un cuadradito negro. Eso quiere decir que está aplicando sobre ese tono de color. Y al lado de este cuadradito negro tengo un gotero. Y este gotero me sirve para seleccionar cualquier color que yo quiera al cual se le aplique el efecto, ¿sí? En este caso, como lo que me interesa es que se reemplace todo lo que sea del tono verde, entonces con mi gotero me voy a desplazar y voy a pararme aquí sobre el monitor de salida en el tono verde y voy a dar un clic. Y automáticamente se ha vuelto negro, ¿sí? ¿Qué quiere decir aquí? Esto no quiere decir que el fondo del video se haya vuelto negro, sino que el fondo del video se ha vuelto transparente.
Como es con canal alfa, digamos que Premiere, a diferencia de After Effects, no nos presenta como estos pequeños como rectángulos que simbolizan los fondos transparentes, sino que lo vuelve negro. Eso lo pueden ver cuando importan una imagen con canal alfa a Premiere, que también el fondo es negro. Y ustedes se dan cuenta aquí que ya es mucho más notorio la disparidad en el tono de verdes que tiene la imagen, porque fíjense que donde hay más luz, tengo mucho más ruido, ¿sí? Y para comprobar que el fondo no es negro, sino transparente, voy a hacer lo siguiente. Voy a regresar aquí a mi ventana de efectos y acuérdense que las capas en Premiere son jerárquicas, es decir, siempre prevalece la capa que esté arriba, a no ser que yo la apague. Entonces voy a subir esta capa al canal de video 2 para que en el canal de video 1 pueda poner el fondo que voy a utilizar. En este caso voy a utilizar el frontal, ¿sí? Entonces la bajo acá. Esta aclaración, digamos, esta es una imagen de fondo que descargué de internet para propósitos del ejercicio. Es una imagen pequeña, no es, no es de la resolución que debería corresponder si vamos a hacer un croma. Lo ideal es que nuestro fondo tenga por lo menos las mismas dimensiones que nuestra imagen frontal, pero en este caso, para mostrarles el ejercicio, incluyo esta imagen. Entonces, como es más pequeña, voy a seleccionarla, voy a ir al control de efectos y voy a escalarla. ¿Listo? Entonces ya tengo al personaje en el estudio, pero diría que el fondo es muy... el efecto de croma está muy mal aplicado, ¿sí? O sea, todavía tengo mucho ruido en muchos lados y fíjense lo que pasa con el contorno del personaje. Y fíjense si yo le reproduzco todo el ruido que hace, porque obviamente hay cambios en la luz cada vez que ella mueve los brazos. Entonces tengo que solucionar eso. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a modificar algunos de los valores del efecto Ultra Key hasta que encuentre un mejor resultado. Para eso voy a volver a apagar mi fondo acá, la voy a volver a dejar aquí en negro. ¿Y qué voy a hacer? Aquí en la opción de salida tengo varias opciones. Una opción de video compuesto, que es luminancia más color, en la que yo puedo ver, digamos, la imagen tal como la vemos siempre en televisión. Una por canal alfa, que solo me muestra la salida de la luminancia, y una por salida de color, en la que me anula lo que es la luminancia. En este caso, voy a seleccionar para este ejercicio el canal alfa, porque es mucho más preciso para poder eliminar, digamos, los problemas que tengo con el ruido de la luz. ¿Cuál es el objetivo de cambiar aquí en canal alfa? Que cuando yo empiece a modificar los valores del efecto Ultra Key, pueda ser mucho más preciso eh, en la eliminación de los mismos. Es decir, necesito que el personaje quede lo más blanco posible y que el fondo quede totalmente negro. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a desplegar aquí la opción generación mate, ¿sí? Y tengo aquí distintas características. Tengo transparencia, tengo los highlights, tengo las sombras, la tolerancia del efecto y tengo aquí el pedestal. Entonces, lo primero que voy a hacer es subir el pedestal, ¿sí? Y miren nomás, subiendo el pedestal, cuánto más mejoró nuestra imagen, ¿sí? Y puedo aquí, por ejemplo, subir un poco a la transparencia, ¿sí? Pero no puede ser tanto, porque si ustedes ven aquí, ya estoy perdiendo aquí tono de blanco. Eso quiere decir que posiblemente se esté volviendo transparente mi personaje. Entonces, voy aquí a tratar de nivelar. Acá, voy a aumentar aquí un poco más del pedestal y voy a bajarle de las altas. Aquí, listo. Entonces, ¿vieron? Ya tengo el personaje completamente blanco y al fondo completamente negro. Ahora voy a regresar a la versión de video compuesto y digamos que la mayoría del ruido ya desapareció. Sin embargo, aquí tengo que mirar unas cosas importantes, y es qué pasa con el contorno del personaje, ¿sí? Pareciera que estuviera como un poco mordido. Entonces, lo que voy a hacer es revisar, por ejemplo, cómo puedo ir aquí aumentando, por ejemplo, a las sombras. Todo se trata de ir buscando de acuerdo a las características de su imagen y aumentando el pedestal, aquí al máximo, por ejemplo.
y restando aquí a las sombras. Y ahora voy a encender la capa del fondo, ¿sí? Entonces, aquí tengo el personaje, ¿no? Entonces tengo que ver, si ustedes se dan cuenta, hay un rebote verde sobre el contorno del personaje. Entonces, digamos, eso también sucede a veces porque se filtra o se combina color. Por eso es importante que esté muy bien iluminado el croma y que no alcance a rebotar luz del fondo al personaje, porque, digamos, este tono de verde, como este reflejo de verde, es difícil de eliminar. Pero entonces aquí puedo seguir trabajando. Puedo restarle aquí al pedestal para mejorar el fondo y puedo subir aquí a la transparencia. ¿Listo? Entonces ahí está mejor. Ahí apliqué el primer croma. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer a continuación? Tengo esta otra cámara. Entonces a esta otra cámara voy a subirla también a mi canal de video 2. Tengo acá. Y voy a partir del efecto anterior, ¿sí? Es decir, voy a ver si estas características que yo apliqué para este efecto funcionan bien en este o qué valores debo modificar. Entonces lo selecciono. Selecciono primero en el video anterior, doy clic en el video anterior y selecciono aquí el efecto Ultra Key. Y le doy comando C para copiarlo o control C y selecciono el siguiente video y le doy comando V. ¿Listo? Entonces aquí lo que hice fue copiar el efecto del video anterior y se lo pegué a esto tal cual como si fuera una herramienta de texto. Control C, control V. Veo, por ejemplo, que digamos, el fondo no tengo nada de ruido y parece que los personajes no tienen tanto problema con el contorno. Sin embargo, para revisarlo bien, voy a aplicar el fondo acá. En este caso, este es el otro fondo que tengo preparado. Voy a aumentar aquí la escala de este fondo. Lo que les decía, estos no son los fondos ideales para hacer esto por su calidad, pero digamos que funcionan bien. Ok, entonces tengo acá, personaje, se gira, cambio de cámara. Acá tengo que mirar. Miren, fíjense que aquí se me fue un fotograma de más. Tengo que solucionarlo. Acá. Entonces cambio de cámara y tengo aquí al otro personaje. Tal vez en el cabello de ella sigo teniendo bastante rebote. Entonces tengo que mirar, por ejemplo, si reduzco la transparencia, puedo mejorar en cuanto al uso de los bordes. Digamos que ahí mejora un poco más, ¿no? Acá, fíjense aquí, se me está pasando la transparencia y la nariz de ella se empezó a desaparecer, aquí la camisa de ella se empezó a desaparecer, entonces tengo que ver cómo lo voy a usar. ¿Listo? Entonces, por ahí hasta acá. Y puedo subir un poco de los highlights. Muy poco. Y restarle aquí a las sombras. Y fíjense que está mucho mejor, ¿no? Entonces aquí pasa. Y digamos, vengo aquí a los personajes en el estudio. ¿Listo? Siguiente toma. Vuelve a ser la cámara frontal, es decir, voy a volver a utilizar mi fondo número 1. Pero ¿qué pasa? Hay un valor de plano distinto y sobre todo tengo aquí una sombra que está generando este personaje en el fondo. Entonces tengo que eliminar esa sombra y lo más seguro es que no la pueda hacer únicamente con una sola capa del efecto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como es esta misma cámara, voy a seleccionar este video, voy a copiar el efecto Ultra Key, voy a ir al video número 3, al corte 3 y le voy a pegar acá esto. ¿Sí? Miren lo que les decía. El efecto Ultra Key funciona muy bien en estas partes con las características que teníamos antes, pero acá el tono de verde es completamente distinto, es muchísimo más oscuro, entonces el efecto Ultra Key no lo puede, no lo borra completamente el ruido y seguramente si yo modifico todas estas características, ya voy a empezar a tener problema con los personajes, se me pueden volver transparentes, por ejemplo. Voy a ubicar aquí este fondo acá y voy a tratar aquí de ajustar este
restando un poco la transparencia acá y bajando aquí a las sombras y aumentando de pronto un poco el pedestal para mejorar, pues digamos, un poco más este recorte. Entonces, pero sin embargo, fíjense que si yo quiero eliminar esto, quiero utilizar todo el pedestal, ahí tengo el pedestal al 100%, pero no se elimina esta mancha, este ruido, porque el tono de verde es completamente distinto. Si yo aumento la transparencia para eliminarla, se me desaparecen. Si la resto, pues pierdo todo el efecto, ¿sí? ¿Sí ven? Restando todo el efecto, veo aquí cómo no lo puedo trabajar, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito para hacer esto? Necesito una máscara. ¿Y cómo puedo realizar una máscara de este efecto desde Premiere? Antes, digamos, Premiere desde unas versiones para acá ya incluye en casi la mayoría, en casi todos sus efectos, la posibilidad de realizar máscaras. Algo que antes estaba, digamos, casi que exclusivo para After Effects. Aquí lo podemos realizar desde Premiere e incluso podemos animar máscaras utilizando tracking y otras cosas. Obviamente el efecto tiene muchas menos posibilidades que en After Effects, pero nos brinda sobre todo a los editores de video una posibilidad de trabajo sin tener que salir del software. Entonces, ¿qué necesito? Tengo un efecto de Ultra Key para el fondo, pero ahora necesito seleccionar un nuevo efecto de Ultra Key exclusivamente para este sector y este sector. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a ir a efectos, efectos de video, clave, y voy a seleccionar el efecto Ultra Key y lo voy a incluir de nuevo, ¿sí? Como esto, al igual que las capas en la línea de tiempo también es jerárquico, entonces voy a poner el efecto que acabo de traer arriba del que ya está editado. ¿Por qué? Porque voy a hacer una máscara y necesito que la máscara esté encima. ¿Listo? Entonces, el siguiente punto es, este nuevo efecto de Ultra Key que voy a utilizar, voy a hacer una máscara. Pero para hacer bien el recorte, voy a apagar el anterior efecto de Ultra Key para poder ver bien cuál es la zona que debo recortar. Lo siguiente es que aquí tengo estas tres herramientas, elipse, rectángulo o cuadrado y pluma. Y mediante estas tres herramientas yo puedo escoger cómo hacer un trazado para realizar una máscara en Premiere. Como lo que quiero, digamos, no es completamente uniforme, o sea, no es un cuadrado, tengo que utilizar la herramienta pluma. Entonces, selecciono aquí pluma y si ustedes ven, yo me paro aquí sobre mi imagen y me aparece el icono de la pluma. Entonces empiezo a trazar. Hago clic y me pone los puntos. Aquí hago el trazado. Trato de ser como lo más cercano posible al contorno del personaje. Aquí, sosteniendo el mouse sobre uno de los puntos, los puedo mover. Acá. Y voy a cerrar mi trazado. ¿Listo? Entonces, apenas cierro mi trazado, automáticamente se me genera en el efecto esta nueva máscara. ¿Sí ven? Aquí se generó máscara 1 y aquí tengo varias opciones que es como el trazado de la máscara, por ejemplo. Lo puedo modificar. Aquí entonces trato de organizar acá esto, ampliarlo de pronto un poco más. Y acto seguido lo que voy a hacer es que le voy a decir al efecto Ultra Key que me reconozca este tono de verde. ¿Sí? Y listo. ¿Vieron? Entonces ahí me volvió transparente esta parte, pero sin embargo genera mucho ruido. Entonces, ¿qué voy a hacer? Con ese tono de verde, voy a ir aquí a generar mate y voy a aplicar el pedestal completo. ¿Sí? Y pues transparencia realmente no necesito. Y para confirmar que quedó bien, voy a aplicar de nuevo el efecto Ultra Key que ya había utilizado antes. Acá. Y selecciono aquí por fuera. Entonces, cambio de cámara. Aquí fíjense que se me fue otra vez otro fotograma del cambio de cámara. No me quedó muy justo. Acá. Listo. Entonces cambio acá.
Fíjense que se borró casi todo, sin embargo, fíjense que aquí quedó una parte que todavía tiene ruido. Entonces, vuelvo acá, vuelvo a mi primer efecto Ultra Key, selecciono acá y selecciono esta opción que es el más pad o trazado de la máscara. Lo doy clic acá, se me habilitan de nuevo los puntos y voy a jalar este trazado aquí abajo para que me ocupe también esta parte. ¿Listo? Entonces me voy y fíjense que ya está mucho mejor. ¿Vale? Pasa lo mismo acá, acá en la parte entre las piernas del personaje. Entonces, para ese lado puedo hacer otra máscara. ¿Sí? Esto, digamos, de las máscaras funciona muy bien siempre y cuando, digamos, el movimiento del personaje no sea muy fuerte. ¿Sí? O sea, si el personaje está corriendo, yo puedo realizar una máscara y puedo incluso animar el trazado de la máscara. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, se tiene aquí relojito para poner fotogramas claves. Es un proceso mucho más complicado, ¿no? Si quisiera entonces eliminar este otro, simplemente debo agregar de nuevo el efecto. Puedo, por ejemplo, aquí seleccionar de nuevo aquí el Ultra Key, lo pongo encima, que como dijimos que es jerárquico, lo pongo encima y hago acá el contorno. Y cierro mi trazado y le digo que el verde que quiero que reconozca es, perdón, necesito apagar los otros dos antes de este y este y este. Y le voy a decir que mi tono de verde a este último Ultra Key es este que está aquí adentro. Y vieron, ya acá lo puso transparente. Aquí en generación mate voy a aumentar el pedestal al 100% y voy a encender todos mis otros efectos. Entonces, de esa manera, digamos que logré limpiar bastante. Tendría que trabajarlo mucho más porque ella se mueve ligeramente, ¿sí ven? Entonces tendría ahí que animar un poco mi máscara y todo. Listo, entonces aquí paso al siguiente. Lo mismo, voy a poner mis videos en el canal de video número 2. Y aquí voy a volver a utilizar este fondo de izquierda, acá. Y lo mismo, voy a aplicar este efecto de Ultra Key que ya utilicé en esa cámara. Acá lo voy a aplicar. Y miro, por ejemplo, si puedo, no sé, subir un poco más el pedestal y restarle un poquito la transparencia. Y bajarle aquí los highlights para que no tener tanto rebote en el cabello, ¿sí? Y aquí finalmente tengo de nuevo otra vez la toma frontal. Cierro acá. Y voy a copiar el efecto Ultra Key del primer video. Acá. Y aquí finalizó entonces mis personajes. Obviamente en un croma que no estaba bien iluminado, pues digamos que logré incluirlos en este estudio virtual. ¿Listo? Utilizando dos fondos diferentes. ¿Listo? Es importante seleccionar muy bien los fondos, la perspectiva para que parezca real y lo de las máscaras es muy importante. Entonces, bueno, ese sería todo de este tutorial sobre cómo aplicar el efecto de Chroma Key en Premiere utilizando Ultra Key y utilizando máscaras.